Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y bienvenidos a esta una de nuestras últimas sesiones del año, a la que hemos titulado nuestra especial de Navidad, aunque este año va a ser un poco distinto. Y ahora les explico por qué. Al final del día es una sesión centrada en la figura de un pintor que he tenido la oportunidad de analizar con mayor detenimiento a lo largo de los últimos 2 años, que es Peter Bruegel el Viejo, y que me ha fascinado. Pues quisiera compartir algo de lo que he descubierto en la obra de este hombre y al final, que en realidad fue el principio, como se los explicaré en un momento, quisiera darle un giro hacia el tema de la Navidad. Y bueno, pues sin más, comparto mi pantalla y comenzamos. Entonces, decía que vamos a hablar de Peter Bruegel y también ya les contaba que en los últimos 2 años es alguien a quien he tenido oportunidad de admirar, cuya obra he tenido oportunidad de admirar con mayor detenimiento, porque por trabajo el año pasado visité la ciudad de Bruselas y estando ahí con un par de matrimonios amigos, fuimos a pasar una mañana en el Museo de Bellas Artes de Bélgica. Y estuvimos principalmente en esta zona que aquí están viendo en esta fotografía, que es la parte dedicada a los viejos maestros. Y bueno, pues aquí, como ya les voy a contar un poquito más adelante, se encuentra una de las colecciones más importantes de cuadros de Peter Bruegel que existen en el mundo. Y me pareció una experiencia fascinante. Vi cuadros que había visto en libros, ya alguna vez había visitado este museo y había visto los cuadros sin ponerles mucha atención, tristemente, pero en esta ocasión, con más tiempo y con más cabeza, pude centrarme en disfrutar las glorias de estas obras y me movieron profundamente y en esa visita se gestó la sesión que les estoy dando el día de hoy. Eso fue el año pasado, en el 2024. Este año, también por trabajo, estuve en la ciudad de Viena y visité el Kunsthistorisches Museum, que en el segundo piso, en el ala izquierda de este maravilloso edificio del que ya les he hablado en muchas ocasiones, tiene la colección más grande de cuadros de Peter Bruegel del mundo. Ya al ratito les platicaré cuál es el motivo de aquello. Y también fue una verdadera gozada, fue extraordinario y eso fue abonando a mi interés en conocer más sobre la vida y la obra de este señor para construir la sesión que les voy a dar el día de hoy y que termina, como ya se los indicaba, en el tema de la Navidad. Comienzo explicando que Peter Bruegel, que tal vez es un nombre que no nos suena mucho. Si yo les digo personajes como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel Bonarotti o Rafael Sanzio o Botticelli y les pido que me los liguen con un momento histórico, pues son nombres que no son muy conocidos y que inmediatamente vamos a ligar con un periodo del que nos han hablado desde que éramos pequeños, que es el Renacimiento. Peter Bruegel es también un pintor del Renacimiento, pero es menos conocido, entre otras cosas, por no ser un pintor del Renacimiento italiano, sino un pintor del Renacimiento flamenco, que es de lo que quiero hablar a continuación. Esta es la definición que da el diccionario de la Real Academia del término Renacimiento. Y si ustedes ven la segunda acepción, dice movimiento artístico europeo que comienza a mediados del siglo XV, caracterizado por un vivo entusiasmo por el estudio de la antigüedad clásica, griega y latina. Y si preguntamos, bueno, ¿y esto dónde se dio? Se dio primera y principalmente en Italia, porque en Italia se tenían precisamente los vestigios en las ruinas de las grandes ciudades romanas de toda la tradición greco-latina que había colapsado con la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo. Y por eso de manera muy natural ligamos la noción de renacimiento con Italia y en concreto con las ciudades del norte de Italia. Y en esta tablita de historia del arte, de historia de los movimientos artísticos, que comienza con la prehistoria y termina a principios del siglo XX con las vanguardias y luego se extiende a finales del siglo XX hasta algunos movimientos contemporáneos como el hiperrealismo, vemos ahí ubicado precisamente este momento, ¿no? El Renacimiento italiano, nos lo datan ahí de 1400 a 1600.
es decir, los siglos XV y XVI, el Quattrocento y el Cinquecento italiano. E insisto, ¿no? Esto es lo que ordinariamente ligamos con la noción de renacimiento, pero muchas veces se nos escapa, como el cuadrito nos lo indica también, que al mismo tiempo en el norte de Europa se estaba dando otro renacimiento en el universo alemán, holandés y flamenco. Con la aclaración, en la que abundaré en un momento, de que holandés y flamenco en este momento eran prácticamente lo mismo. En esta época, lo que hoy es Bélgica y lo que hoy es los Países Bajos, a los que solemos denominar como Holanda, en realidad formaban parte de una misma unidad política y cultural bajo el dominio español, inmerso en esta época, en particular a partir del siglo XVI, en su guerra de independencia, en su larguísima guerra de independencia, que va a culminar con la separación del universo holandés y la permanencia de los dominios del sur, de los Países Bajos del sur, lo que hoy llamamos Bélgica, bajo el dominio de los españoles. Ahora, ahora entramos en la política, pero antes de eso, insisto, hay dos renacimientos, no hay uno. El que se da en Italia y el que se da simultáneamente en Alemania, Holanda y los Países Bajos del Sur, Flandes y Brabante. Entonces, estamos adentrándonos en otro universo. El universo italiano nos es muy familiar, pero el universo, incluso me refiero contemporáneamente, belga, nos es extraño. Bélgica es un país raro. De entrada es un país que tiene tres idiomas oficiales, donde en el sur están los valones, en el norte están los flamencos, en el este están los habitantes de origen alemán, que tiene una capital bilingüe, que es una monarquía, pero es una monarquía constitucional, lo es desde el primer momento y su origen nos es muy remoto y extraño. Bueno, pues es en ese universo donde está nuestro autor. Aquí en este recuadro azul lo vemos. Aquí está Peter Bruegel con un cuadro que no voy a poner en la sesión de hoy, que se llama Cazadores en la nieve. Ustedes lo pueden buscar, es muy bonito. Bueno, comienzo subrayando similitudes entre los dos renacimientos, además de lo temporal. Son procesos que desarrollan en los siglos XV y XVI. Y todo ello responde a acontecimientos anteriores. Durante la Edad Media se vive un larguísimo proceso de gestación del Renacimiento. Incluso en la segunda mitad de la Alta Edad Media hay un primer momento de explosión cultural. Piensen en las hermosísimas catedrales góticas que se suele conocer como el primer renacimiento, la época del surgimiento de las universidades, grandes avances científicos y tecnológicos, no tan famosos y no tan trascendentes en cierto sentido como los que se darán en el Renacimiento, pero ciertamente importantes. Todo ello responde a que precisamente en ese momento, segunda mitad de la Alta Edad Media, siglos XI, XII, XIII, Europa está viviendo un verdadero renacimiento económico. A finales del siglo XI, en 1095, comienzan una serie de conflictos militares y religiosos que se conocen como las cruzadas. La primera cruzada tiene lugar ese año. Y como ya lo hemos comentado aquí muchas veces, esas cruzadas van a ser un desastre eventualmente, tanto en lo militar, en lo religioso como en lo político, pero va a tener, como lo comenta un historiador europeo muy afamado, Henri Pirenne, la consecuencia inesperada y trascendente de reabrir el mar Mediterráneo al comercio entre Occidente y Oriente. Se rehacen las redes comerciales que habían desaparecido desde hacía siglos con la caída del Imperio Romano y comienzan a surgir primero grandes centros comerciales en Europa y esos grandes centros a su vez se convierten en grandes centros artesanales que no solamente importan productos de Oriente, sino también exportan productos a Oriente y a otras regiones europeas y comienza a ver por primera vez lo que durante siglos no había habido, que es dinero. Y ese proceso se desarrolla principalmente de manera muy insigne en dos regiones de Europa. De una de ellas nos han hablado desde siempre, que es el norte de Italia. Y ahí vemos en ese recuadro pues cómo están incluidas ciudades que al día de hoy son bellísimas y que vamos a visitar con
y la relacionamos como cuna del Renacimiento, comenzando con Florencia, pero también está Pisa, Génova, Venecia, Bolonia, Milán, grandes centros comerciales que están inscritos en todas estas redes, tanto de producción artesanal como de comercio con Oriente y el resto de Europa. Pero al mismo tiempo y de la misma manera y con el mismo éxito y con muchas de las mismas consecuencias, esto está sucediendo en el norte de Europa, en la región de lo que hoy es Bélgica, con ciudades que siguen siendo al día de hoy algunas de las ciudades más hermosas del mundo, como lo son Bruselas, Brujas, Lovaina, Amberes, Maastricht, etcétera, ¿no? Entonces, no hay un gran centro de desarrollo comercial y económico europeo, Italia, sino hay dos, Italia y los Países Bajos. Y de hecho es en los Países Bajos donde se va a concentrar la mayor riqueza y donde se va a desarrollar la mayor gloria artística y las mayores manifestaciones de lujo durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué tienen en común los dos renacimientos? Que se gestan en espacios que se están beneficiando por todo este gran renacimiento comercial y por lo tanto hay mucho dinero. Hay personas que han hecho dinero en una o dos generaciones, piensen en los Medici, ¿no? Y que ahora pues se construyen palacios, que asumen el patronazgo de iglesias, que impulsan universidades, que empiezan a participar en los ayuntamientos, en los cabildos, en los senados de sus respectivas ciudades o repúblicas. Y todo ello lo quieren quieren embellecer sus palacios, quieren embellecer sus iglesias, quieren embellecer los edificios gubernamentales de los que ellos se consideran patronos, mecenas. Y por lo tanto, todas estas ciudades de las que estamos hablando se convierten en grandes polos de atracción, de talento artístico y después en grandes influencias artísticas para toda Europa y el Renacimiento va a llegar a todas partes. Y decíamos, ¿no? Que eso pues, nos regala dos universos de ciudades particularmente hermosas que hay que visitar, las que están en el norte de Italia. Aquí está una fotografía del Duomo de Florencia, pero también hay que ir al norte de Europa, a Flandes, y visitar ciudades tan hermosas como Brujas. Esta imagen que ven aquí es de uno de los lugares más hermosos en los que yo he estado en mi vida. Ya les he hablado de ello cuando recientemente hice una serie sobre Bélgica, que es el Hospital de San Juan en Brujas. Em, Bello por fuera y absolutamente arrobador por dentro, con la colección de obras de Juan Memling que ha venido avanzando a lo largo del tiempo. Ahora, Em, insisto, ¿no? Estas ciudades del norte no son menores que las ciudades del norte de Italia, al contrario. Y para demostrarlo, hice el siguiente ejercicio. Le pregunté a ChatGPT cuál era la región más rica y lujosa del mundo en la Europa de los siglos XV y XVI. Ustedes pregúntenselo también. Y la respuesta es esta. La región más rica y lujosa de Europa en los siglos XV y XVI era Flandes, parte de los Países Bajos meridionales, hoy Bélgica y norte de Francia. Entonces, aquí con su industria textil extraordinaria que la sigue caracterizando al día de hoy, con el uso de los canales que construyen para conectar sus ciudades con el mar y convertir aquello en una gran red de comercio internacional que concentra las riquezas que vienen de Oriente y del norte de Italia y desde ahí las venden hacia Inglaterra o las Islas Británicas y hacia Escandinavia. Por eso se convierte en un gran poderío económico. Y decía ahí también se dan estos mismos procesos de amasamiento de riqueza y de mecenazgo que van a caracterizar a la Italia de la época. Y por lo tanto, ya aquí la propia respuesta de ChatGPT así nos lo plantea, se convierte en un lugar fértil para el desarrollo del arte. Rápidamente, desde la perspectiva política, en la Edad Media estos dominios estaban marcados por dos grandes órganos feudales. Por un lado, el Condado de Flandes, cuyo escudo está aquí en la parte superior, y por otro lado, el Ducado de Brabante. Cuando digo Flandes, piensen, por ejemplo, en precisamente Brujas,
Brabante, piensen, por ejemplo, en Bruselas. Con el paso del tiempo, ambos dominios van a quedar bajo el dominio de un pez más grande, se los come, que es el Ducado de la Borgoña. Y con el paso del tiempo, a su vez, gracias al matrimonio de la última heredera del Ducado de la Borgoña, que es María de la Borgoña, con el archiduque de Austria, Maximiliano de Habsburgo, todos estos dominios, tanto la Borgoña como Flandes, como Brabante, quedan bajo el dominio de los Habsburgo. Y será eventualmente un nieto de este matrimonio, de María de la Borgoña y de Maximiliano I, quien herede todo esto, que es Carlos V, que como ya hemos visto, esta imagen ya se las he puesto en distintos cursos, porque pues, Carlos V es un hombre sin el cual no se puede hablar del siglo XVI. Decía que este hombre, como el mapa lo atestigua, pues domina el mundo entero, ¿no? Tiene todos los dominios que hereda por vía de su madre, de Juana, Juana la Loca, hija de los reyes católicos, en América y en la península ibérica y en el sur de Italia, el reino de Nápoles, el reino de Sicilia, pero luego tiene todo lo que hereda por la vía paterna, por el lado de su papá, Felipe el Hermoso, hijo de Maximiliano I, y de María de la Borgoña, y entonces hereda los dominios que restan aún de la Borgoña, eventualmente Francia se comerá aquello, pero después todo el universo de los Países Bajos. De hecho, él nace aquí, en Gante. Carlos V nace en Flandes y hereda todo el universo del Archiducado de Austria que él venía por vía del abuelo paterno. Entonces, estamos hablando de tierras muy importantes, de las cuales surge este grandioso emperador. Y ese grandioso emperador, como también es bien sabido, asume el trono en 1516, cuando la muerte de su abuelo Fernando el Católico, y lo va a mantener hasta 1555, cuando está verdaderamente agotado, cansado de sus conflictos con Francisco I en Francia, con Enrique VIII en Inglaterra, y en ese momento de agotamiento decide que va a terminar con su imperio, que lo va a dividir en dos, que no puede estar en manos de una sola persona. Precisamente en Bruselas, en Flandes, cita a su hermano Fernando, que está aquí del lado izquierdo, y a su hijo Felipe, Felipe II, y les reparte el imperio. Estas banderas que están del lado derecho, esta solo es una porción del cuadro, este es un cuadro muy bonito que está en el Rijksmuseum de Ámsterdam, ya lo hemos comentado hace ya pues años cuando hicimos alguna sesión sobre el tema. Tiene tres juegos de banderas con escudos y aquí se alcanza a ver una y media, y vean cómo aquí están los escudos precisamente de Brabante y de Flandes, que es parte de lo que recibe Felipe. Y entonces, lo que hoy es Bélgica es un país que tiene una historia interesantísima, que tarda muchísimo tiempo en gestarse. México nace, por poner una referencia, a la vida independiente en 1821. Bélgica nace a la vida independiente en 1830. Es un país de reciente factura. Entonces, ¿quién gobernó Bélgica antes de los belgas? Y la primera respuesta es España, con Felipe II, previo a ello los Habsburgo, con Carlos V. Después, cuando la guerra de sucesión española, la culminación de la guerra de sucesión española en 1714, los Habsburgo-austriacos reciben en compensación por ya finalmente reconocer a Felipe V como rey de España, reciben, decía, como compensación los Países Bajos españoles. Y se convierten en los Países Bajos austriacos. Por eso cuando ustedes van a Bruselas y se plantan en la Gran Plaza, que es este lugar maravilloso, y entran en el ayuntamiento y suben al segundo piso y llegan al Salón de los Retratos, uno de los primeros y más importantes que se van a topar ahí es el retrato de María Teresa, de Carlos VI, el papá de María Teresa de Austria y luego de María Teresa, porque gobernaron estas tierras. Con el paso del tiempo, estalla la Revolución Francesa y Napoleón conquista esta región. Bueno, la Revolución Francesa conquista esta región en 1792 y después, con la llegada de Napoleón al poder y cuando se convierte en emperador en 1804,
Se se anexa unas regiones de Flandes, otras las convierte en una república satélite a su servicio y toda esta región se convierte en centro de influencia francesa. Pero, pues como es bien sabido, la historia de Napoleón tenía los días contados y en Waterloo en 1815 es derrotado. Y entonces los belgas levantan la mano y piden finalmente su independencia. Y le responden en el Congreso de Viena que no, que ahora van a pasar a ser dominados por los holandeses. Y los Países Bajos, en este caso españoles convertidos en austriacos, se convierten en parte de Holanda durante 15 años, de 1815 a 1830. Y en 1830 se levantan en armas, hacen la revolución, se independizan de Holanda, consiguen la anuencia de toda Europa que les deje existir como país independiente, llaman a un príncipe alemán para que los gobierne y se convierten en el país que hoy conocemos como Bélgica. Y Bélgica en su interior, ya lo decíamos, y vuelvo a ello para retomar el hilo central de la sesión, se convierte en el receptáculo de estas ciudades medievales extraordinarias, medievales y renacentistas, que en su momento fueron el Nueva York del mundo. Por eso se los planteaba esto como una advertencia. Quien va a Bruselas, ya lo he dicho en otras sesiones, puede correr el riesgo de confundirse y bajarse del tren y empezar a caminar por el centro histórico de Bruselas, perdón, de Brujas, y decir, qué bonito pueblo medieval, porque vemos edificios de 4 o 5 pisos máximo con unas torres descomunales, tanto en sus iglesias como en sus edificaciones civiles, pero la mayor parte de las construcciones son relativamente bajitas, en un estilo muy particular, muy hermoso, al que haremos referencia en un momento. Y podemos correr el riesgo de quedarnos con esta idea de que es un pueblito, y no es un pueblito, era el Nueva York de la época, insisto. Cuando Maximiliano se casa con María, Maximiliano no se trae a María a vivir a Viena, toma todas sus cosas y de inmediato se va a Flandes y no quiere volver. Y cuando a Carlos V, ya rey de las Españas, le preguntan de dónde eres, él contesta flamenco. Era realmente el lugar más rico del mundo. Bueno, ahora vamos a las diferencias entre los dos renacimientos. Ya de entrada habíamos explicado que en Italia se tenía contacto directo, inmediato y cotidiano con todos los vestigios de la cultura grecolatina. A manera de ejemplo pongo el discóbolo, ¿no? Esta famosísima escultura que representa las esculturas del periodo clásico y que ciertamente no existían en Bruselas, ¿no? Eh, que no existían en Cante, que no existían en Lovaina, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que tenían los flamencos? ¿Y por qué es diferente el Renacimiento flamenco del Renacimiento italiano? Lo que tenían, entre otras cosas, era siglos de tradición textil, que los había llevado, entre otras cosas, a convertirse en el centro productor más afamado de gobelinos, estos tapices extraordinarios que hacen con un detalle verdaderamente abrumador. Estos gobelinos que nos los tomamos en museos y palacios en el mundo entero son de gran tamaño, son metros y metros de telas, telas preciosas, muchísimas veces con hilo de oro, con hilo de plata, insisto, un detalle en la captación de cada uno de los elementos, tanto de los cuerpos como del paisaje natural que están retratando, que los hacen joyas extraordinarias. Y decía que en la Edad Media se pusieron muy de moda porque se utilizaban para decorar las habitaciones de los palacios y calentar el espacio en los inviernos. Y entonces, insisto, lo que había en Flandes era siglos de naturalismo, siglos de análisis detallado de la realidad para poder después transmitir aquello a través de estas obras maravillosas. Entonces, los italianos toman de la tradición grecolatina la proporción y la perspectiva y empiezan a hacer estas obras fantásticas que poco a poco van representando de manera creíble al cuerpo humano y a la naturaleza, con unos paisajes lindísimos, etcétera. Y en cambio, en Flandes, entre los primeros pintores del siglo XV, lo que nos topamos
es un amor por la reproducción de los detalles, de las cosas pequeñitas, de aquello que hace sorprendente un cuadro por su perfección. Son verdaderamente perfeccionistas. Y la otra diferencia en el siglo XV, al inicio del proceso del Renacimiento, es, como ya lo hemos explicado muchas veces, que es en Flandes donde nace el óleo, donde se deja de pintar con témpera, que era lo que había dominado en la Edad Media, que era una técnica en donde los pigmentos se mezclaban con yema de huevo, que si bien nos permite tener cosas lindísimas como las que vemos en todos los museos, en donde hay obras medievales, también tenía pues marcadas limitaciones, como por ejemplo el hecho de que seca muy rápido la témpera y eso no permite hacer correcciones posteriores, o que pinta en bloques, déjenme decirlo así, con torpeza, perdón, sólidos, y mientras que el óleo es transparente y se aplica en muchas capas que hacen que el óleo permita traer una viveza a las obras que se hacen con esta técnica, que las convierte en las maravillas que van a suceder después en Italia y en el resto del mundo. Piensen en la Gioconda, ¿no? Piensen en, por poner un ejemplo, en la Mona Lisa. Pues la Mona Lisa es el resultado de esta adopción de la técnica del óleo que se había fraguado en Flandes, en el universo italiano, que hasta ahora se había perfeccionado o se había dedicado a perfeccionar todo lo relativo a la proporción y la perspectiva, ¿no? Entonces, los flamencos inventan el óleo y ellos empiezan a hacer maravillas con ello. No tienen, insisto, las referencias griegas y romanas y durante 500, perdón, durante 100 años no van a pintar como los italianos, van a seguir pintando con un cierto aire medieval en lo que a la configuración de los rostros, por ejemplo, los cuerpos se refieren, con relativamente poco realismo, pero son lo que son genios y tienen un instrumento poderosísimo que ellos han inventado, que es el óleo, y siglos de tradición para retratar los detalles. Y de ahí los nombres de estos primeros flamencos, entre los que destacan estos que aparecen ahora en la pantalla. Los dos más prominentes, Jan van Eyck, Roger van der Weyden, seguido por Hans Memling, pero también hay otras figuras importantísimas. Bueno, ¿qué les digo? El Bosco, Juan van der Goes, son verdaderamente extraordinarios. Por poner dos ejemplos muy famosos de cuadros de estos primeros flamencos, que son muy conocidos, en Londres nos topamos en la National Gallery con este hermosísimo retrato de los Arnolfini de Jean Van Eyck, en donde todo lo que les estoy platicando está en manifiesto, ¿no? Claramente es un cuadro renacentista, ya hay cierta perspectiva, hay una profundidad, pero vean los rostros, vean el cuerpo, todavía no hay ese realismo que los italianos están desarrollando en esta época, y no obstante, los detalles son abrumadores. Hay infinidad de detalles en el cuarto cuadro, no es momento de comentarlos. Me quedo con el más famoso de todos, que es este espejo que está en la parte posterior, donde los vemos a ellos, cuando lo amplificas los ves a ellos de espalda con una perfección maravillosa, ¿no? Y aquí el cortejo que los está contemplando en el momento de su boda. Y luego vean los detalles, ¿no? Del rosario que está aquí, de este Via Crucis que rodea el espejo. Es una cosa hermosísima. Y eso es lo que estos primeros flamencos están haciendo. Otro ejemplo muy famoso, muchos de ustedes lo habrán visto ya en el Prado, es uno de los grandes cuadros del Prado, este descendimiento de la cruz de Roger van der Weyden. Ya les he mostrado muchas veces un detalle que es lindísimo y que permite ver lo que se puede hacer con el óleo. Aquí vemos el costado abierto de Cristo, la sangre que se vierte desde ese costado abierto, y vemos cómo esa sangre se ve aquí retratada debajo del paño transparente eh, que cubre la cintura de Jesús, ¿no? Eso es lo que el óleo permite hacer, la transparencia del óleo, es un detalle maravilloso. Bueno, ahora, con el paso del tiempo, los pintores flamencos se empiezan a enterar de lo que está pasando en Italia y los pintores italianos se empiezan a enterar de lo que está pasando en Flandes, ¿no?
Pienso, por ejemplo, en Rafael Sanzio, que cuando es jovencito, a través de su papá, se entera que en Flandes se está pintando con óleo y aprende, ¿no? a esa técnica desde muy pequeñito, como una gran novedad que viene de lejos. Y en el caso de Flandes, al revés. El Renacimiento italiano, con este amor por la proporción y la perspectiva, por señalar solo dos elementos, empieza también a sumarlo a sus propias obras y se genera una nueva generación de pintores, entre los que se cuentan aquel del que nos corresponde hablar el día de hoy, que es Peter Bruegel el Viejo. Entonces, si les parece bien, pasemos a la segunda parte de esta sesión, que es, después de esta introducción, centrarnos en la figura de Peter Bruegel. Este es un dibujo suyo, que es considerado un autorretrato y que nos da una imagen de este hombre que es uno de los pintores más importantes en la historia de la pintura occidental. Insisto, menos conocido que otros, entre otras cosas, como lo vamos a ver más adelante, porque pintó muy poquito, entre otras cosas, porque se murió joven, pero también por el detalle que pone en sus obras. En ese sentido es análogo a Vermeer, por ejemplo, ¿no? De los cuales tenemos un puñado de obras, pero de una perfección abrumadora. Se desconoce el año preciso de su nacimiento, se cree que nació en algún momento entre 1526 y 1530. Es curioso cómo se calcula esto. En su acta de defunción no viene su edad, sí viene el año de su fallecimiento y simplemente viene la nota de que murió en la flor de la edad, en la flor de la vida, que en aquel momento era entre los 35 y los 40 años. Y entonces, echándose para atrás, pues es que se hace este cálculo de que debe haber nacido entre 1526 y 1530. Tenemos muy pocas fuentes documentales sobre su vida. Tiene algún biógrafo temprano y después muchos biógrafos posteriores. Es un hombre estudiadísimo por las glorias que nos heredó. Y no obstante, pues es mucho de conjetura lo que se tiene en torno a su figura. Ya volveré a ello al final de la sesión. Es considerado el pintor flamenco más importante del siglo XVI y junto con Jan van Eyck, El Bosco y Rubens, pues uno de los cuatro grandes genios de la pintura flamenca del Renacimiento y del Barroco. Se sabe que fue admitido en el gremio de San Lucas en la ciudad de Amberes en 1551, lo cual quiere decir, como ya lo hemos contado aquí, que pues, habrá pasado por todo el proceso por todo el proceso educativo que era propio de los artistas de la época. Hoy, si alguien quiere ser pintor, pues ordinariamente se inscribe en una academia de bellas artes. En aquel entonces, si uno quería ser pintor, se convertía en el aprendiz de un maestro, iba al taller del maestro, la familia pagaba para que el aprendiz estuviese ahí y al principio lo que el aprendiz hacía era trabajar, ayudar a preparar los lienzos, a preparar los pigmentos, a preparar los pinceles. Y con el paso del tiempo, poco a poco iba aprendiendo lo que su maestro hacía. Y primero aprendí a dibujar y utilizaba carboncillo y luego lápiz y luego pasteles y finalmente aprendí el óleo. Y cuando el maestro lo consideraba listo, lo presentaba ante el gremio de pintores de la ciudad correspondiente, en este caso la ciudad de Amberes, para un examen. Y si el aprendiz aprobaba ese examen, se convertía él mismo en un maestro, podía poner su taller, podía firmar sus cuadros, podía venderlos y podía hacerse de sus propios aprendices y continuar la tradición. Pues todo esto es lo que sucede en la vida de Peter Bruegel en 1551, cuando es admitido en la ciudad de Amberes, que es la ciudad donde va a vivir una parte muy importante de su vida, hasta que su futura suegra le pide que se mude a Bruselas antes de casarse con su mujer. Y es en Bruselas donde va a contraer matrimonio, como lo platicaremos en un momento. Poco después de haber sido admitido en el gremio de San Lucas, realiza un viaje a Francia e Italia. Esta es una parte discutida, es parte de las conjeturas en torno a su vida, si realmente realizó este viaje o no.
Hay quienes se inclinan por el no. La literatura más reciente dice que sí, sí debe de haber viajado a Francia e Italia, que muy probablemente llegó hasta Sicilia y por lo tanto tuvo un contacto directo con el Renacimiento italiano. En parte esto se concluye en virtud de que nos dejó un montón de dibujos eh, de los Alpes italianos cuando los está cruzando, que se van a convertir en inspiración para sus muchas pinturas de invierno. Como vamos a ver a continuación, pintó muchos cuadros relativos a la temporada invernal. Ya explicábamos que en 1563 contrae matrimonio con la hija de su maestro, Maiken, en la ciudad de Bruselas, y va a tener dos hijos, Peter Bruegel el joven y Jean Bruegel el viejo, que también van a ser pintores. Él va a morir muy joven y no va a alcanzar a instruir a sus hijos, pero los dos hijos no solamente van a heredar la profesión del papá, sino que además, en el caso concreto de Peter Bruegel, se va a dedicar a copiar y a vender las obras de su papá. Hace sus propias obras también, pero muchas veces en los museos nos topamos con copias de obras del papá, de Peter Bruegel el viejo, hechas por Peter Bruegel el joven. En algún momento les voy a enseñar una comparación un poquito más adelante. Ahora, Peter Bruegel es conocido por ser un extraordinario dibujante. Él trabajó en un taller de grabados y preparaba los dibujos con los que después se hacían los grabados y se tienen dibujos suyos muy hermosos. Y ya en sus cuadros se va a caracterizar por ser un gran paisajista. Se suele decir que él probablemente es el que inventó el género del paisaje. Al día de hoy, cuando uno va a los museos, se topa con muchísimos cuadros que son paisajes, donde en mejor de los casos, además de árboles y montañas y lagos y ríos, pues habrá ya algún animalito y ya está. No hay ninguna narración, no hay ningún personaje humano de por medio, simplemente el bellísimo paisaje. Piensen en nuestro José María Velasco, por poner un ejemplo. Bueno, pero eso en tiempos de Bruegel no era lo ordinario. En tiempos de Bruegel, lo ordinario era que el paisaje se ponía detrás de las figuras centrales, que era lo que daba motivo al cuadro, detrás de la historia que se estaba contando. Y el cuadro trataba sobre algún tema religioso, sobre algún tema político, o histórico y político, sobre algún tema mitológico. Y hay hermosos paisajes. Piensen en los cuadros de Leonardo que tienen detrás estos paisajes bellísimos que él hacía, por poner un ejemplo, incluida la Mona Lisa. Pero el paisaje era muy secundario y en cambio a Bruegel lo que le encanta es la naturaleza. Y entonces lo invierte. Toma el elemento narrativo y lo manda a un plano secundario, muchas veces incluso casi en calidad de incógnito, y se da la oportunidad diciendo que está pintando un cuadro, por ejemplo, aquí sobre la leyenda de Ícaro, este jovencito que escapa del laberinto con la ayuda de su papá, que le construye unas alas, en la Grecia clásica, que le construye unas alas que están unidas con cera y recibe de su papá la advertencia de que no se acerque demasiado al sol porque si se acerca el sol se va a derretir la cera y se van a deshacer las alas y él se va a caer y se va a morir. Y el joven, en el momento en que empieza a experimentar la libertad de volar, hace caso omiso a la advertencia paterna, se acerca al sol, se derrite la cera y el hijo se cae y se muere. Ese es el tema de este cuadro. Y no obstante, cuando uno lo ve, pues lo que uno ve es una bahía descomunal, una ciudad en la lejanía. En el primer plano vemos a un campesino que está arando el campo, con además una perspectiva aérea, ahorita hablaremos de ello, muy particular, con unas pendientes muy dramáticas, pero muy bien logradas. Hay equilibrio, hay armonía. En el segundo plano vemos a un pastor con sus ovejas. Vemos un barco, además un barco contemporáneo, ciertamente no es una galera griega. eh, y uno se puede preguntar, bueno, ¿y dónde está Ícaro, no? Y resulta que aquí está Ícaro, en pequeñito. Bruegel toma el tema para pintar su hermosísimo paisaje
y nos deja estas piernitas de Ícaro que está cayendo en el mar después de haber desobedecido a su papá. Esto es Bruegel, y Bruegel en este sentido está siendo un pintor profundamente innovador. Está haciendo lo que nadie hace, ¿no? Y lo va a hacer también, y esto es incluso pues motivo como de escándalo, o podría ser motivo de escándalo, lo va a hacer también con los temas religiosos. Al rato vamos a ver cómo parecería que simplemente estás viendo un paisaje y en realidad es una escena religiosa donde el elemento religioso que hasta este momento y por siglos había sido lo más prominentemente eh, eh, visible en el cuadro, está ahí como una especie casi de complemento. Una cosa muy bonita de Bruegel, que también lo convierte en un innovador extraordinario, es que se dice de él que era un hombre muy amable y social, al que le gustaba muchísimo convivir con la gente sencilla y que se hacía invitar a todo festejo organizado por los campesinos con los que tenía contacto. Iba a sus bodas, iba a sus ferias y las convierte en tema de sus cuadros. Este es otro de sus cuadros famosísimos. Este está en el Kunsthistorisches Museum de Viena, que es una boda campesina. Hoy, como tema, no nos extraña. Tenemos ya encima 200 años de pintura en donde ya no solo se pintan grandes figuras religiosas, grandes figuras históricas y políticas o grandes temas mitológicos, sino que también se pintan escenas costumbristas, la vida de la gente común, incluidos los pobres. Pero en la época de Bruegel nadie hacía eso. Y Bruegel aquí es un gran innovador. Y tiene muchos elementos muy bonitos este cuadro. No me voy a detener en él porque quiero llegar a sus cuadros religiosos, pero otra vez, ¿no? Esta perspectiva tan interesante con la que nos plantea la evitación, el drama de lo que está sucediendo aquí. Es una boda, vean, aquí está la novia, vean cómo está feliz la novia, esperando pacientemente la llegada del novio, sentada en el lugar principal enfrente de este paño de honor que tiene verde detrás. Vean los detalles, acuérdense que estamos con los flamencos y con los flamencos en lo que uno se goza es en los detalles. Entonces, el niñito que se está el dedo porque está acabando de comerse su sopa, lo pusieron guapísimo, le pusieron su boina más hermosa con una lindísima pluma de pavo real, el detalle de cómo se está virtiendo la cerveza en esta jarra para poder llevarla a la mesa. Y luego decía la parte del drama donde las bodas eran abiertas, podía llegar cualquiera, la gente se está atiborrando en la entrada, todo el mundo está contento, todo el mundo quiere beber, quiere comer. Entonces, de plano, tienen que quitar la puerta de su marco. Vean, aquí están las bisagras de la puerta y utilizar la puerta para poder estar distribuyendo la comida. Y luego, pues el tamaño, déjenme decirlo así, monumental de estos personajes que están en primer plano con respecto a los que están detrás, en una armonía muy bien lograda, pues es una cosa muy notable. Es uno de sus cuadros más famosos, por los cuales él recibe el apodo de El Campesino, así le llamaban, porque por este amor por la convivencia con los campesinos y la manera en la que los retrata en sus cuadros. Ya hablamos de sus perspectivas elevadas, aquí lo vemos. Esta es pintura que no se hacía al aire libre, esta es pintura que se hacía en un taller y por lo tanto, pues todo probablemente con base en dibujos que habrán sido hechos en el campo, pero todo está en la cabeza del pintor que inventa un cuadro y que nos regala estas perspectivas lejanas, extraordinarias, con unos detalles maravillosos. Entonces, vean, porque haces los acercamientos y te empiezas a topar con las glorias de todo aquello. Vean incluso cómo retrata los estados de ánimo de la gente, este campesino que está descansando y durmiendo, este que está centrado en la tarea de cortar el queso. Vean cómo el cuchillo se está metiendo entre el queso. Esta mujer que está comiendo y platicando con sus amigos, feliz. En un cuadro que tiene unas dimensiones muy razonables, ¿no? Es un cuadro de metro y medio por un metro. Los detalles son extraordinarios, ¿no? Pues es la tradición flamenca.
Las fotografías no le hacen honor a lo que estamos viendo, hay que ver el cuadro en vivo, pero el detalle de las hojas es también muy destacado. Y vean la complejidad del paisaje, vean en la distancia los barcos que están en la bahía, en la costa, los niños que están jugando, las casas, las iglesias. Es de verdad una cosa sorprendente. Entonces, es muy conocido por sus pinturas de género, esto de ya no voy a pintar solamente imágenes religiosas, grandes personajes políticos e históricos o imágenes mitológicas. Sí pinta temas religiosos, no puede no hacerlo, es parte de su época. Piensen en los italianos, pues se la viven pintando Madonas y escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y también le gusta mucho, tanto en la pintura como en su trabajo en el dibujo, que culmina en grabados, abordar temas morales. Y siempre lo hace cuidando muchísimo los detalles y con sus bellos paisajes, ¿no? Entonces pongo un par de ejemplos de los temas morales. Esta es su manera de retratar de manera muy elocuente una parábola de Jesús, ¿no? Cuando Jesús habla de ciegos guiando a otros ciegos. Y el elemento religioso no se escapa, ¿no? Está aquí la iglesia en la parte posterior, un par de estos ciegos cuyos rostros son muy conmovedores, portan rosarios, miren, este lo trae al cuello con su crucifijo, este otro trae su rosario aquí colgando, y resulta que, hablando en concreto Jesús de los fariseos, habla de que son ciegos guiando a otros ciegos que los están llevando al desastre, ¿no? Estos que van en la parte mm, delantera, pues están colapsando, cayendo en el agua, esta viola se está aquí mojando, etcétera, ¿no? En fin, entonces son temas bonitos. Probablemente su cuadro más famoso es este, o uno de sus cuadros más famosos es este, de los cuales hay dos versiones, la Torre de Babel. Esta es la que está en Viena, en el Kunsthistorisches Museum, que pues también es una advertencia, como lo es en el libro del Génesis, ¿no? Se acordarán de la historia. Los hombres se llenan de orgullo al descubrirse grandes y poderosos y deciden que van a construir una torre que llegue hasta el cielo para demostrarle a Dios que ellos están a su altura. Y Dios, al ver esto, pues los castiga, castiga esta soberbia. Entonces este cuadro es una advertencia a, a la ante la tentación de la soberbia, los castiga imponiéndoles la diversidad de lenguas. Este es un momento previo a que se les imponga el castigo, porque aquí todavía todos están pudiendo coordinarse y trabajar. Ahorita vamos a ver los detalles. Pero a partir de ese momento, cuando entra en la diversidad de lenguas, los seres humanos se dividen en distintas razas y grupos y empiezan a entrar en conflicto. Y todo ello por haber sido víctimas de la tentación del pecado de la soberbia. Ahora, este cuadro, que no es particularmente grande, 1 centímetros por 1,55 m, es un cuadro, como es el caso con Bruegel, ¿eh? Uno se admira de la perspectiva, vean qué bonito, ¿no? Esta torre, él toma como modelo el Coliseo, piensen en el Coliseo como está ahorita medio derruido, con sus arcos, y eso es lo que utiliza como inspiración para hacer esta torre. Entonces, pues ciertamente tiene un lugar prominente, pero a la distancia tiene estos paisajes lindísimos, que es lo que a él le gusta pintar. Pero cuando te adentras en la obra, te topas con unos detalles que son verdaderamente extraordinarios, ¿no? Vean todos los elementos que nos regala aquí, las casitas, vean las conversaciones que se nos plantea entre los obreros, este que está aquí avivando el fuego, estos están comiendo. En fin, las obras de Bruegel son para, si las tienes enfrente, estar horas frente a ellas, lo más cerca que puedas, y empezar a recorrerlo ordenadamente para ver todos los detalles hermosos que te regala. Las narraciones que pone dentro de sus mismas obras son maravillosas. Si lo tienes, como en este caso, en formato digital, pues amplificarlas y gozarte en todos estos extraordinarios detalles, ¿no? Les pongo otro ejemplo muy bonito. Vean los implementos de construcción, estas grúas monumentales. Vean cómo aquí se están cargando las losas de piedra que se están utilizando para
la construcción, vean cómo dentro de la grúa hay estos dos sujetos que están ahí precisamente caminando para poder permitir el ascenso de los materiales, este otro que con una cuerda está manteniéndolos firmes, y luego el muelle, ¿no? Los detalles del muelle, los barcos, otra grúa aquí como la que había, por ejemplo, en Gante para descargar. Esto él lo veía en los puertos, en Amberes, en los puertos flamencos. Estas grúas eran reales y servían para descargar los barcos. Y luego la perspectiva, ¿no? La ciudad detrás con sus castillos, sus torres, sus murallas, sus iglesias, una cosa lindísima. Les pongo el otro lado de la torre, vean la ciudad que está aquí, los campesinos, los obreros y campesinos que viven en los alrededores de la ciudad. Es el acueducto que corre aquí detrás, es una cosa lindísima. En primer plano está el rey que viene a verificar los avances en la construcción. Este es el que está guiando todo este proceso y es a él al que se le está diciendo todo tu esfuerzo es fútil porque estás pretendiendo hacer algo que no se debe hacer. No puedes pensar que tú eres Dios. Y no obstante, aquí lo vemos y todos sus siervos se postran ante él. Y luego, al mismo tiempo, también los detalles. Vean estos cuatro trabajadores que están levantando esta losa, el esfuerzo y la posición tan atinada en la que coloca este es de llamar la atención. El colorido también es muy bello. Los juegos entre los verdes y los azules, estos colores acuosos, son extraordinarios en Bruegel. Pero bueno, sigamos. Muere en Bruselas en 1569. eh, no se sabe la causa de su fallecimiento y, como ya explicábamos, nos deja únicamente 44 cuadros. Algunos pintó más, pero no muchos más. Algunos se han perdido a lo largo de los siglos en guerras, robos, destrucciones, incendios. Y hoy tenemos en el mundo 44 cuadros suyos repartidos en 24 museos. La gran mayoría de ellos tienen solamente uno o dos. Es más, pues prácticamente todos tienen uno o dos, salvo los dos que tuve el gozo de visitar en los últimos 2 años. El Kunsthistorisches Museum de Viena, que tiene 12 cuadros suyos, y el Museo de Bellas Artes de Bruselas, que tiene 5 cuadros suyos. ¿Por qué Viena tiene tantos cuadros de Bruegel? Viena tiene tantos cuadros de Bruegel porque un contemporáneo suyo, archiduque de Austria, Rodolfo II, que era un tipo excéntrico, tan excéntrico que Archimboldo lo toma como para hacer este retrato que estamos viendo aquí, este es Rodolfo II, eh, se entera de lo que está haciendo Bruegel, le fascina y hace todo lo posible por hacerse del mayor número de cuadros de Bruegel que fuese posible, y por eso en Viena tenemos esta colección tan especial, se la debemos a Rodolfo II. Perdón, a Rodolfo II. Vamos a las obras religiosas. Entonces, ya tenemos una impresión de quién es este hombre. Este es el tercer tema de la sesión, son cuatro. Ya tenemos una impresión de quién es este hombre. Pintor del Renacimiento flamenco, segunda generación de pintores renacentistas en Flandes, que toma el primorismo de sus antepasados, utiliza el óleo de manera genial, pero también ya aprende de los italianos todo el arte de la perspectiva, que le encanta hacer estos paisajes monumentales, que pasa las historias principales al segundo plano, a veces las deja ahí casi de manera incógnita. Entonces, pues, ¿cómo pinta sus obras religiosas y cuáles son los temas a los que les dedica su atención? De entrada, hay varios cuadros suyos que nos hablan de su interés en la lucha entre el bien y el mal y que tienen temáticas religiosas. Em, Les pongo tres ejemplos rápidos. Este que está en el Prado es el cuadro en el Prado de Bruegel. Se llama El Triunfo de la Muerte. Es un cuadro extraordinario, muy en la tradición del Bosco, lleno de estas escenas fantasiosas que nos llaman muchísimo la atención, que es una alegoría de la muerte.
Entonces, no importa qué tan valiente seas, vean por ejemplo este caballero que está sacando su espada ante las olas de esqueletos que vienen a obrar la causa de la muerte, no importa qué tan valiente seas, al final del día todos vamos a acabar exactamente en el mismo lugar. Vean cómo este ejército de esqueletos están guiando a la humanidad entera a un ataúd. Es una cosa tétrica, es muy propio de esta época, está inscrito en una tradición que se llama de las danzas macabras, del memento mori. Era muy propio de la Edad Media y del Renacimiento pintar y esculpir cosas que nos recordasen que nuestro tiempo es limitado, que nos vamos a morir y que por lo tanto tenemos que sacar el mayor provecho posible de nuestra vida, del tiempo que tenemos aquí en la tierra. Entonces, ante esta perspectiva, ante la perspectiva de la muerte, pues el drama del bien y el mal cobra toda su trascendencia. El cuadro es brutal. Puedes pasar horas viendo, me acerco, vean los detalles. Es una cosa verdaderamente extraordinaria. Insisto, inscrito en una tradición que hoy podríamos considerar tétrica, pero con un profundo sentido moral. Este es otro cuadro suyo que a mí me encantó. Yo no lo conocía, lo descubrí en el Kunsthistorisches Museum este año, que se llama El combate entre el carnaval y la cuaresma. Y entonces, cuando tú te empiezas, al principio lo ves de lejos y parece la plaza principal de una ciudad flamenca, de un pueblo, es una alegoría también, ¿eh? Y no obstante, inscrito en una temática religiosa, eh, el carnaval precede a la cuaresma, ¿no? Y entonces aquí es el momento de choque entre las dos cosas, representado por estos dos personajes que están haciendo las veces de caballeros en una justa con una especie de lanzas, ¿no? Vean a los dos personajes. Hay algunos estudiosos del tema que dicen que el personaje que representa al carnaval, que trae esta lanza que tiene una cabeza de cerdo, eh, se parece muchísimo físicamente a Martín Lutero. Y detrás de este cuadro hay muchos estudios, otra vez conjeturas, que lo que hacen es plantear el conflicto entre católicos y protestantes, que era muy poco propio de esta época. Acuérdense que la reforma comienza en 1517 y por lo tanto pues estaba vivísima en este momento y uno de los lugares de mayor contienda entre protestantes y católicos va a ser precisamente los Países Bajos, que al final se van a acabar rompiendo en una Holanda protestante y en una Bélgica católica. A Bruegel le toca vivir en el territorio de mayoría católica y desde ahí, como católico, él plantea estos temas. El personaje que representa a la Cuaresma viene con una lanza que tiene dos pescados, ¿no? Que es lo que se come los viernes en Cuaresma. Entonces, si empiezas a echarle un ojo a la composición, pues vas a ver a los que están en franca pachanga, porque es el carnaval, bailando, bebiendo, comiendo, divirtiéndose, y del otro lado, los que ya iniciaron el proceso penitente de la cuaresma, que se están confesando, ahí lo vemos al fondo, que están saliendo del templo, que están dando limosna a los pobres, ¿no? Acuérdense que la cuaresma pues, es tiempo de ayuno, estaba lo del pescado, es tiempo de penitencia, es tiempo de, bueno, de penitencia manifestada en el ayuno, es tiempo de oración, es tiempo de limosna, de caridad. Entonces, es un cuadro muy bonito que habla como de estos mundos fundamentales que conforman esta tensión entre el bien, el mal, lo que corresponde vivir en un momento, lo que corresponde vivir en otro. Otro cuadro interesante, también muy complejo, vean la complejidad de esta composición, otra vez fascinante cuando te dedicas a ver los detalles, es lindísima. Es un cuadro sobre una escena que corresponde al momento de la creación, en este caso a la creación de los ángeles, cuando algunos de los ángeles eventualmente al ver el plan que Dios tiene para los seres humanos y cómo los va a elevar a una categoría y superior incluso a la angélica, siendo los ángeles seres más perfectos, acaban diciendo non serviam, yo no serviré, ¿no? Y de ahí Lucifer y el resto de los demonios. Y entonces San Miguel, aquí lo vemos,
está luchando en contra de todos esos demonios en esta imagen. Aquí vemos a San Miguel que trae un escudo con la cruz de la resurrección de Jesús y los demonios son extraordinarios, ¿no? Otra vez en la tradición del Bosco, a quien él había estudiado con detenimiento. Los ángeles también son muy bonitos, un gran dinamismo y pues un gran instrumento didáctico, ¿no? Tú imagínate que te plantas a tu hijo frente a esto y le empiezas a explicar la lucha entre el bien y el mal, pues ciertamente llamas su atención y todo lo malo pues es retratado como algo francamente feo, ¿no? Etcétera. Bueno, después también tiene narraciones claramente centradas en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pongo un par de ejemplos del Antiguo Testamento y ya vemos sus grandísimas perspectivas y cómo la narración central, el que le da título al tema, queda de alguna manera oculta dentro de la vastedad y complejidad de la composición total. Eh, Denme un segundo para acomodar correctamente la cartela de este cuadro, porque el título es interesante, ¿no? Si ustedes ven el cuadro, pues dicen, ¿y esto de qué va? ¿No? Eh, Aquí está, ya va a salir. Comparto nuevamente mi pantalla y vean cuál es el tema del cuadro, ¿no? Ustedes véanlo y díganme de qué se trata este cuadro. Y entonces, pues uno primero se le va la vista a lo lejos, con este hermosísimo paisaje, la ciudad que está detrás, este castillo, este lago o río, y después te das cuenta que a la derecha hay una gran batalla, y no obstante, el tema no es ni el paisaje, ni la batalla, sino el suicidio de Saúl. Es una historia del libro de los reyes, en donde se nos narra cómo el primero de los reyes de los judíos, que es el rey Saúl, después de haber perdido la venia de Dios por haberse vuelto soberbio y haber desobedecido al profeta Samuel en lo que Dios le transmitía a través del profeta, pues cae en desgracia. Eventualmente se enfrentan en esta gran batalla en contra de los filisteos, están perdiendo la batalla. Aquí todavía se están enfrentando los dos ejércitos, es un mar de confusión entre las lanzas de los dos ejércitos, pero ya vean cómo los judíos ante la inminente derrota están huyendo. Aquí ya hay soldados que están retirando. De este lado vemos arqueros que les están disparando flechas, con un montón de muertos aquí que nos hacen ver que esto está haciendo un baño de sangre. Y uno en esta batalla dice, bueno, ¿y dónde está el rey Saúl, no? Y resulta que Saúl está aquí, un chiquito. Saúl, cuando se da cuenta de que va a ser capturado, me regreso aquí para que vean cómo hay unos filisteos que le están dando persecución y están a punto de alcanzarlo. ¿Ya lo vieron? Estos soldados aquí, estando a punto de ser alcanzado, se tira sobre su espada y se suicida. Y cuando su escudero se da cuenta de que el rey se ha suicidado, él también aquí está en proceso. Esto es justo en el momento en el que se está clavando. Saúl ya está muerto y el escudero está a punto de suicidarse, ¿no? Ahora, eh, pues es típico Bruegel, ¿no? Es tomar la historia que le da tema al cuadro, ponerla ahí en pequeñito y de lado, oculta en un vastísimo paisaje, que en este caso además tiene una batalla de por medio. No quiero pasar al siguiente cuadro sin llamar su atención sobre el tamaño, las dimensiones de este óleo. 33,5 centímetros por 55 centímetros. Es un cuadro realmente pequeño. Imagínense el esmero en pintar todos estos detalles que se ven en las amplificaciones que les presenté. Bueno, otro ejemplo, ahora del Nuevo Testamento. ¿Cómo pinta Bruegel? Imagínenselo, ya lo conocen. ¿Cómo va a pintar Bruegel a San Juan el Bautista, el último profeta, anunciando públicamente junto al río Jordán la inminente llegada del Mesías, de su primo Jesucristo, ¿no? Pues que no nos extrañe que lo que nos regala es un paisaje, ahí lo vemos a la distancia, ahí está el río Jordán, y aquí un mar de personas dentro de este bosque, y encuentran a Juan.
encuentren a Juan. Probablemente algunos de ustedes conocen una serie de libros muy simpáticos que se llaman ¿Dónde está Waldo? Yo los juego con mi hijo y entonces pues son esos, son cuadros con infinidad de pequeñas figuritas y tienes que buscar a uno que está vestido con un suéter con rayas blancas y rojas. Bueno, pues aquí ¿dónde está Juan? Y el personaje principal está perdido en un mar de personas. Ahí está Juan, véanlo aquí y ya, pero cuando te acercas, vean el detalle con el que está pintado Juan. Juan y los que están a su alrededor, vean lo que está sintiendo cada uno de estos. En un cuadro que también es de dimensiones mayores que el anterior, pero modestas, 1,60 m con 95. Entonces estamos hablando de una composición realmente pequeña y un cuidado de los detalles abrumador, muy en la tradición de su época. Esta es la conversión de San Pablo. ¿Se acuerdan de la historia? Saulo de Tarso, fariseo, recibe cartas en Jerusalén que lo acreditan para poder ir a la ciudad de Damasco a perseguir a los cristianos y sujetarlos a procesos y que muy probablemente van a conducir incluso en su muerte. Saulo se dedica a perseguir y matar cristianos y en el camino escucha una voz, se cae al suelo y esa voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él entra en diálogo, Jesucristo se revela como el que le está hablando, y ahí comienza la transformación de este asesino de cristianos en uno de los pilares del cristianismo. Una historia muy bonita, uno de los grandes temas de la pintura en la tradición occidental. Y otra vez, aquí les pongo este hermosísimo paisaje con una perspectiva muy arriesgada, ¿no? Muy bien lograda, con distintos planos. Vean cómo tenemos la perspectiva de estos caballeros que están montados a caballo, viendo a la distancia lo que está aquí sucediendo. Y ahí en medio de todos, ahí está Saulo, ¿no? Que se ha caído del caballo. Véanlo. Y otra vez, cuando te acercas y empiezas a ver los detalles, pues es una cosa muy hermosa, ¿no? Vean este niñito aquí tan bonito. Así es Bruegel. Todo el tiempo estás descubriendo regalos fantásticos en sus narraciones. Este cuadro se llama Camino del Calvario. ¿Dónde está Jesús? También ahí, en medio de una composición vastísima, con un paisaje enorme, donde te puedes incluso perder, creer que el tema es otro. Vean, te acercas aquí, me llama mucho la atención esto, ¿no? Cómo aquí a este hombre se lo están jaloneando una mujer y este otro, ¿no? Y vaya usted a saber si es un soldado, aquí están con unas picas amenazando a la mujer para llevarse a este hombre y en cambio estos otros están corriendo con sacos como si fueran ladrones y atraparon a este. Está lleno de escenas que complementan el drama que le da título al cuadro, que es el de Jesús, que está en una de sus tres caídas, camino al Calvario, y de este lado está el Calvario, allá en la lejanía. Entonces, este es Bruegel, nadie hace esto, es un tipo que innovó con una categoría y con una inventiva y con un detalle extraordinario, conjuntando pues lo mejor del universo del Renacimiento de su época, ¿no? Ahí está Jesús, y vean el Calvario, vean qué lindura, qué detalle. Vean cómo ya están aquí las otras dos cruces, la de Dimas y Gestas. Y aquí hay un señor que está preparando el hoyo donde van a meter la cruz de Jesús. Vean los perritos que están aquí jugando, la gente, el poblado que está a lo lejos, en una imagen que realmente es minúscula, ¿no? Una cosa muy sorprendente. Bueno. Llegamos al tema de la Navidad, última parte de esta sesión. Espero que lo estén disfrutando, que les guste, que sea un descubrimiento interesante para quienes no lo conocían o una oportunidad de recordar para los que ya habían visto todo esto. Entonces, la historia del nacimiento de Jesús la encontramos en los evangelios. Hay cuatro evangelios, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y la historia del nacimiento de Cristo solo lo narran dos de estos evangelios. Esto ya se los he contado en otras ocasiones, el Evangelio de San Lucas y el Evangelio de San Mateo. Y no narran lo mismo, cada uno narra cosas diferentes que son complementarias, no contradictorias, y que nos dan
juntas la imagen completa de la historia del nacimiento de Jesús. Tal vez un propósito bonito de cara a la Navidad, pues sería leer los primeros capítulos de estos dos evangelios para enterarse de cómo se construye esta narración y ver dónde se van imbrincando los distintos momentos. Son algunos de los pasajes evangélicos más pintados en la historia de la humanidad. Ya en Escolar les hemos mostrado infinidad de cuadros sobre estos temas. Vamos a ver cuáles son los pasajes que escoge Bruegel. De entrada, Bruegel toma del Evangelio de San Lucas la historia aquella de que el nuevo emperador de Roma, el primer emperador de Roma, Octavio Augusto, ha decretado que todos los ciudadanos del imperio tienen que ir al poblado del que se origina su estirpe para censarse. Ha declarado que va a hacer un censo porque quiere contar a todos los que están dentro de su vastísimo imperio. Y siendo miembros de la casa de David, José y María tienen que trasladarse de Nazaret, donde vivían, a Belén. Y pues, ustedes y yo esta historia nos es muy familiar porque pues, mil veces hemos oído hablar de los peregrinos. Por cierto, este es el cuadro que vi en el Museo de Bellas Artes de Bruselas que inspiró este trabajo de un par de años para estar aquí hoy hablando de ello. Y aquí fue donde yo me conmoví y dijo, quiero hablar de esto. Este es el censo en Belén. Vean, a simple vista, es un pueblo flamenco del siglo XVI, ¿no? La arquitectura de las construcciones, la vestimenta de la gente, no es particularmente fiel a lo que o el paisaje nevado, las actividades que están desempeñando, no es particularmente fiel, decía, al paisaje que hubiese sido propio del siglo primero en Palestina. Y no obstante, pues con estas licencias de tiempo, con estos anacronismos, Bruegel nos plantea esto. Tú ves este cuadro, como suele suceder en un museo, ¿no? A la distancia lo ves, no has leído la cartela, y tú piensas que pues, es una escena costumbrista. Este es Bruegel, el pastor, ¿no? El campesino, ya lo habíamos platicado. Y está pintando un pueblo, pero luego te acercas y dice el censo en Belén y dices, ah, caray, aquí en algún lugar tienen que estar los peregrinos, en algún lugar tienen que estar José y María. Este es el momento en donde ya están llegando a Belén y resulta que no hay lugar en la posada. Vean cómo toda esta gente está tratando de entrar en la posada. Aquí arriba este hombre está incluso ya cerrando las ventanas, ya no queda un lugar. Y entonces, ¿dónde están José y María? Bueno, pues seguramente ya algunos los vieron, aquí está. Y es precisamente la discreción, la sencillez con la que presenta a Jesús en el vientre de María, María sobre el borrico, José conduciendo al borrico, lo que me conmovió tanto de este cuadro, ¿no? Véanlo, aquí están. Es uno de los cuadros que a mí me parecen más bonitos de esta escena, siendo que hay muchos, ¿no? Por la manera en la que le integra en la vida cotidiana de este pueblo que estaba viviendo este momento de flujo de personas descomunal, ¿no? Entonces, después del viaje y llegada a Belén, les dicen que no hay lugar en la posada, los mandan a un establo y en ese establo es donde nace Jesús, aquí está la natividad. Y a continuación un ángel se le aparece a unos pastores en el campo y les dice que les ha nacido el Salvador, que vayan a la ciudad de David, a Belén, y que ahí lo encontrarán envuelto en pañales y se lanzan. Y entonces pues hay muchos cuadros muy bonitos sobre el tema de la adoración de los pastores. Y a continuación, un tiempo después, se presentan en el establo aquel una serie de personajes muy eminentes venidos de Oriente, a quienes conocemos como los Reyes Magos, que tienen un significado muy profundo y que su arribo se celebra en la fiesta de la Epifanía por todo lo alto en la iglesia, porque representan al resto de la humanidad. Los pastores representan a los judíos, han recibido al Mesías, pero ese Mesías no viene a salvar solo al pueblo de Israel, sino viene a salvar a la humanidad entera. Y esa humanidad entera está representada por estos tres reyes que vienen desde lejos.
Entonces, Peter Bruegel pinta dos cuadros de los Reyes Magos. Y el primero de ellos, pues va muy en la línea de lo que ya hemos visto. Imagínense cómo pinta el tema Bruegel. Pues seguramente una gran perspectiva, los Reyes Magos ocultos. Piensen en un cuadro que ustedes conozcan o cómo se imaginan un cuadro de los Reyes Magos y contrástenlo con esto, que es un cuadro primoroso, probablemente el primer cuadro en la historia donde se retrata la nieve que está cayendo, ¿eh? Esto es una innovación técnica que permite el óleo y el genio de Bruegel. Es bellísimo. Es un cuadro bonito, 35 centímetros por 55 centímetros. Es otra vez una villa flamenca del siglo XVI, la plaza principal, una perspectiva muy dramática, y un montón de personajes ahí yendo y viniendo. Y uno dice, ¿y dónde están los Reyes Magos? ¿Qué tiene que ver esto con un cuadro de los Reyes Magos? ¿Ya los encontraron? ¿Ya los vieron? Están aquí. Eh, hagamos un acercamiento y aquí vemos a dos de ellos postrados frente al niño con su madre, probablemente este es el tercero, y verdaderamente ocultos entre un devenir de gente, algunos de los cuales son pues el grupo que acompaña a los Reyes Magos y muchos otros están simplemente ahí como habitantes de este pueblito. Vean qué bonita imagen, ¿no? Y otra vez, ¿no? Imagínense la miniatura de la que estamos hablando. El segundo de los cuadros que pinta sobre el tema es mucho más tradicional, en formato horizontal, perdón, vertical, y tiene una composición muy tradicional, decía, en donde los tres Reyes Magos están rodeando a la mamá con el niño. Aquí está San José, lo están distrayendo, alguien le está diciendo algo. Es simpático, es un cuadro chistoso. Las caras de los personajes son muy elocuentes. Vean en el centro la imagen del niño, muy sencillo, no particularmente bonito, ni mucho menos. Todavía nos hace pensar en la tradición medieval donde a los niños los pintaban como adultos chiquitos. La imagen de la Virgen es muy bonita, los colores son lindísimos y vean un detalle que es muy especial, es la transparencia del velo de la Virgen, cómo se ven detrás sus cejas, su cabello, debajo del velo. Otra vez en un cuadro donde este solo es un elemento en una composición más grande. Y pues al final del día el tema son los Reyes Magos, entonces aquí los tenemos, uno, dos, tres, acomodados conforme a la usanza tradicional donde uno está ya frente al niño y está completamente olvidado de su dignidad como rey, como mandatario, como señor de un pueblo, lo que fuese, y está tirado a cuatro patas frente al Hijo de Dios, absolutamente maravillado, viendo al niño que es verdadero Dios y verdadero hombre, entregándole el regalo. Esto lo hemos visto ya en muchos cuadros y lo retrata muy bonito Bruegel. Un segundo rey está, pues, no frente al niño, pero acercándose al niño, y vemos cómo incluso ya se está agachando, está teniendo ya, todavía no está, insisto, ¿no? Abandonado ante el niño a cuatro patas, pero ya está teniendo un gesto de reconocimiento de la dignidad del niño y se está, pues, agachando respetuosamente. Vean qué bonita la vestimenta de este segundo rey mago. Y el tercero, incluso, que es el que está lejos, que está de pie, que incluso está viendo para otro lado, ni siquiera está viendo al niño. Yo ya les he contado muchas veces que así se suelen retratar a los tres reyes magos, en estas tres posiciones, para subrayar que si quieres entender el misterio de la Navidad, te tienes que adentrar en el pesebre. Tienes que ver a Jesús de cerca, reconocer su humanidad y su divinidad, el milagro de lo que está ahí sucediendo. El que lo ve de lejos no entiende nada, ¿no? Es un poco el mensaje que la tradición de todos estos cuadros está queriendo compartir. Bien, ahora una cosa que me encanta de este cuadro es que esto que les estoy explicando está subrayado no solo por los gestos o las posiciones, las posturas de los tres reyes magos,
sino por el rostro de este guardia, de este soldado, que imagínense, viene del otro lado del mundo acompañando a su señor, del que sabe que es un rey poderoso, lleno de dignidad, y al que de repente ve postrado frente a un bebé. Y entonces es un placer ver de cerca el rostro de este soldado. Miren qué maravilla. Y con ello, insisto, está pues subrayando el mensaje de esta composición. Nos quedan dos. Continúa la historia, ¿no? Después de la llegada de los Reyes Magos, José, en un sueño, recibe el mensaje de que debe de huir, que tiene que tomar al niño y a su mamá y tiene que huir de Belén porque los enemigos del niño lo están buscando para matarlo. Y entonces, pues hace eso, toma al niño y a su mamá y, según la tradición, huyen a Egipto, se van a vivir a Egipto durante un tiempo. Y es un tema tradicional de la pintura. ¿Cómo creen que pinta Bruegel la huida a Egipto? Yo creo que ya para estas alturas no nos sorprende ver que la pinta así. Un vastísimo paisaje, hermosísimo. Y aquí esta pequeña familia de tres integrantes que están huyendo. Y de alguna manera el cuadro es muy elocuente porque nos permite ver pues el largo camino que tienen delante, ¿no? Vean todo esto es este matrimonio, la mujer que acaba de dar a luz, el papá no sabiendo si detrás vienen los que quieren asesinar al niño. Imagínense eso. Va a tener que hacer todo este recorrido para poder llegar a unas tierras lejanísimas en donde puedan estar seguros. Entonces, el cuadro pues es muy lindo. Los detalles del cuadro son hermosísimos. Vean esta ciudad que se ve ahí a la distancia. La calidad de la imagen no permite ver lo bello que es, pero como ya se los había dicho, todo el detalle con el que retrata cada hojita, cada, cada porción de la composición es una cosa muy especial. Y aquí vemos de cerca ya a la mamá. Es bonito, ¿no? San José, como lo habíamos visto en Belén, chambeando, jalando al burro, viendo hacia adelante y dirigiéndose hacia Egipto, que es lo que le dijeron que tenía que hacer. Y en cambio la mamá, la manita derecha tomada de la correa con la que va manejando al burro, conduciendo al burro, y su mirada puesta en el niño en el que lleva en su seno. Muy bonita, ¿no? Una gran lindura y además otra vez, ¿no? Pues estas miniaturas que estos señores pintan que son de una belleza extraordinaria. Finalmente, recordarán que quiénes eran los enemigos que estaban buscando al niño para matarlo, pues era el rey Herodes, el rey a quien se habían presentado, ante quien se habían presentado los reyes magos preguntando dónde nació el rey de los judíos. Y él dice, ¿cómo que el rey de los judíos? Yo soy el rey de los judíos. Y los Reyes Magos le dicen, no, vimos una estrella que nos anunció el nacimiento del rey de los judíos y hemos venido a honrarlo. ¿Dónde nació? Entonces Herodes consulta a los sabios de su palacio y le dicen, debe de haber nacido en Belén, mándalos a Belén, los manda a Belén y les dice, cuando lo encuentren, de regreso, paren aquí y díganme dónde está para que yo también vaya a honrarlo. En realidad quería ir a matar. Los Reyes Magos, después de haber visto a Jesús, reciben el mensaje de parte de Dios de que se vayan por otro camino, que no regresen a Jerusalén a ver a Herodes. Y entonces Herodes se siente traicionado y manda a Belén a sus soldados a matar a todos los menores de 3 años que hay en la ciudad. Y eso se conoce como la masacre de los santos inocentes. Este es el cuadro de Bruegel que retrata esa masacre. Ya estamos muy acostumbrados a su perspectiva, ya vemos el pueblito flamenco, no sé, es extraño, la plaza principal y lo que está aquí sucediendo. Una cosa que es muy especial de este cuadro, bueno, entonces vean, ¿no? Están llenos de soldados que están en Belén, metiéndose en las casas, vean estos que están aquí, para buscar a los niños que las mamás están escondiendo. Vean esta mujer, vean incluso el rostro de esta mujer que está ocultando a un bebé, ¿no? Y este hombre que le está diciendo, métete, métete. Bueno.
Entonces eso es lo que está sucediendo en este cuadro. Ahora, es un cuadro muy interesante porque otra vez, ¿no? Retrata con unos detalles maravillosos. Vean qué bonita esta escena. Vean el rostro de angustia de la madre que se le está pidiendo a este comandante de los soldados que perdone la vida de los niños. Y él que está con las manitas como diciendo, pues yo no puedo hacer nada, el rey lo ordenó. Pero luego vean esto que está, que está aquí retratado, que es muy especial. Aquí vemos unos soldados que están matando a lo que deberían de ser los niños, pero en realidad, vean, son animales. ¿Ya vieron? Vean este de aquí, es muy, muy clarito. Y entonces, ¿qué pasó? ¿No que era la matanza de los santos inocentes? ¿Por qué no están matando niños sino animales? Y esto tiene que ver con Rodolfo II. ¿Se acuerdan del emperador Habsburgo que le gustaba mucho Bruegel? Resulta que este es uno de los cuadros que compra. Cuando le llega, lo ve, le parece brutal, porque Bruegel efectivamente había pintado a los soldados asesinando infantes. Y como le parece demasiado fuerte, entonces manda que se pinte encima de esas porciones para que parezca que este cuadro en realidad solamente son unos soldados que están llegando a un pueblo y que lo están saqueando. Y no obstante, el hijo, Peter Bruegel hijo, copia la versión original del cuadro y hace decenas de versiones de este cuadro que están repartidas por el mundo. Y en en el cuadro de Peter Bruegel sí se ve cómo lo que están matando no son animales, como lo vemos aquí, sino niños. Esta era la versión original. Este es el cuadro completo en la versión del hijo, donde lo que vemos, insisto, por todos lados, son niños, siendo que la versión original, que está en Inglaterra, en posesión de la familia real, tiene esta alteración que ordenó Rodolfo II. Bueno, para terminar, hasta ahí con los cuadros de Bruegel sobre la Navidad. Espero que les hayan gustado, que los hayan disfrutado. Ojalá alguno de ellos les haya llamado la atención y los haya conmovido, como en su momento a mí me conmovió particularmente este cuadro del Camino a Belén. No obstante, quisiera tener con ustedes una reflexión final sobre por qué Bruegel hace esto, qué transmite. Claramente le gustan los paisajes, pero ¿por qué utilizar esta técnica en la temática religiosa, siendo que podía pintar de otra manera, como lo vimos en el segundo cuadro de los Reyes Magos? Hay tres posibles explicaciones de las que hablan sus estudiosos. Uno es lo que denominan el pinta con una actitud nicodémica. ¿Qué quiere decir esto? Ya explicamos que a Bruegel le toca vivir en una época complicadísima de la historia de los Países Bajos. Se está fraguando la independencia de Holanda y esa independencia tiene un tono eminentemente religioso. Van a ser los protestantes los que van a reclamar su independencia. Y los españoles van a tratar de evitarla y van a mandar al duque de Alba con algunas de las tropas más especializadas del ejército español a contener esta independencia que al final no van a poder controlar y Holanda efectivamente en 1648 se independiza y se convierte en los Países Bajos. Pero entonces a Bruegel le toca pintar cuando hay un problemón entre católicos y protestantes. Y por lo tanto, pues él parecería, hay quienes dicen que lo que hace al ocultar las historias sagradas en paisajes es en realidad estar diciendo, hombre, pues sí, la religión es importante, pero no es tan importante, ¿no? Al menos no lo es para mí personalmente. Por eso esta actitud nicodémica. Nicodemo es este que va a ver a Jesús, pero a escondidas, y que le oculta a los judíos sus verdaderas creencias una vez que está convencido de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, hay quienes dicen que Bruegel, a pesar de que siguió siendo católico el resto de su vida, en realidad, en su corazón, pues ya no le daba tanta importancia a la religión y al catolicismo, y entonces solo lo tomaba como excusa para pintar lo que a él realmente le gustaba, que son los paisajes. Entonces, pues este podría ser un ejemplo de eso, ¿no? El cuadro se llama El censo en Belén, pero si no te doy ese título y te lo pongo enfrente, se podría llamar Invierno en Villa de Campesinos en Flandes, ¿no?
O sea, en realidad lo religioso está tan oculto que lo que revela es que no es importante para el pintor. Al pintor lo que le gusta son los paisajes, la vida común de la gente, las actividades ordinarias. Esa es una primera explicación. Otros creen que no, que lo que él está haciendo es ayudarnos a comprender a fondo el carácter humano que hay detrás de la historia de la Navidad. Y detrás de la encarnación, Dios se hace hombre y ese hombre es pequeñito, casi insignificante frente a las costumbres del pueblo en el que vive, frente a la grandeza del mundo natural en el que se está desarrollando la historia de la salvación. Y eso también ayuda a subrayar que lo que en su momento hicieron Jesús, José y María, en particular José y María portando este niñito al que alguien quería asesinar, pues realmente fue responder a un reto enorme. Y me parece que este cuadro del que habíamos hablado así lo refleja, ¿no? O sea, imagínense a María volteando y a la distancia diciendo, tenemos que recorrer todo esto, e imaginándose que detrás vienen los sicarios que van a matar a su hijo. Entonces, en realidad, lo que está haciendo Bruegel es eso, es subrayar la humanidad de Jesús, José y María, y subrayar también, decíamos, la enormidad del reto ante las dimensiones de los recorridos naturales que tienen que realizar, Belén o hacia Egipto, o ante el peso de las costumbres del lugar, la indiferencia de la gente, ¿no? Y una tercera manera de plantearlo, y aquí hay quienes lo que dicen es que más que leer a los protestantes, lo que Bruegel leía era a Erasmo de Rotterdam y los planteamientos de la devoción que promovía Erasmo de Rotterdam, es que Bruegel lo que nos quiere decir es una especie de gran advertencia. Nos dice, oye, ahí en la vida en la que tú estás viviendo, probablemente a unos cuantos metros, hay alguien que está diciendo algo muy importante y tal vez tú no lo estás escuchando. Ahí está Juan, ¿no? Aquí, anunciando al Mesías y nosotros podemos más bien ser este que está distraído y viendo hacia otra parte. O peor aún, podemos ser este que en lugar de estar escuchando al último de los grandes profetas, está consultando a una especie de chamán que le está leyendo la palma de la mano, ¿no? Entonces, aquí Bruegel con este tipo de historias lo que nos está diciendo es que en el mundo en el que vivimos, a pesar de su vastedad y su complejidad, están pasando cosas maravillosas y que uno se tiene que acercar a ellas, que uno las tiene que buscar voluntariamente. Este otro cuadro que ya vimos, ¿no? De la adoración de los magos, pues nos dice, aguas, ¿no? En esta temporada de Navidad uno puede estar muy eh, ocupado en las tareas propias de la temporada. Todos tenemos mucho trabajo ahorita. Y entonces aquí están estos, ¿no? Que están cargando baldes de agua para sacar agua de este agujero que hicieron en el hielo del lago congelado. O podemos ser los que estamos simplemente disfrutando lo bonito que es la Navidad, ¿no? Como el niñito este que está aquí en un trineo y con unos palitos impulsándose sobre el hielo, siendo que a unos cuantos metros está el Hijo de Dios que nos está buscando, que ha nacido para tocar y transformar nuestras vidas. Y entonces yo quisiera volver a poner este acercamiento y subrayar la belleza en esta miniatura del rostro que Bruegel le pone tanto al niño, vean los ojitos bien abiertos, que están viendo con atención, la boquita abierta a este que se está postrando frente al niño, que está viviendo la Navidad, y la cara de María feliz de estar viendo este encuentro, ¿no? Y pues con esta imagen termino deseándoles a todos una muy feliz Navidad, que sea época no solo de trabajo y de diversión, que seguramente lo va a ser, sino también de un encuentro muy profundo con aquel que le da sentido a estas fiestas. Y pues muchas gracias. Hasta luego.